Regresamos en Entre Amigos. El licenciado Edgardo Pinto está con nosotros hace más de un año, creo. Nos presentó El culto oscuro nominado al Oscar y que tenía que ver justamente con todas estas ideas que desafortunadamente fueron llevadas a la práctica en algunos casos, generando luto y dolor en muchos hogares del planeta. Ejemplos claros. Ahora usted está trasladando, digamos, al plan de la génesis, ¿dónde surgen todas estas ideas para materializarlas? Y justamente su segunda publicación, que está, digamos, muy cerca de aparecer, trata de eso. Cuéntenos qué lo obligó a llegar a ese punto. Sí, con lo que usted mencionaba, por ejemplo, un incendio puede ser con un fósforo, algo tan pequeño. O sea, todas estas matanzas comienzan con una idea en la mente. Y me puse a revisar y a leer, porque nosotros somos seres altamente inteligentes, y leía de una empresa que hace estadísticas, dice que nosotros tenemos más o menos 50.000 pensamientos al día, más o menos son como unos 2.000 tanto por hora, o sea, 2.000 por hora, va como en velocidad de carro, y más o menos 35, 40 por minuto, pensamientos por minuto. Pero no todos son positivos, ¿eh? Sí, lamentablemente. Significa que nosotros somos una fábrica de ideas. Somos seres inteligentes. Este programa es porque el que lo produjo es alguien inteligente. El canal también. O sea, el libro inició con una idea. Tuve muchas ideas, descarté las que no eran buenas y me quedé con las que sí eran. Entonces, estamos analizando más eso, el problema que tenemos acá nosotros en la mente. Y fíjense que el asunto de la mente tiene que ver con que desde ahí parten todas las cosas. Por ejemplo, recién pasó en los 3 meses anteriores lo de Halloween y todas estas fiestas que se dan. Y sí me preguntaron bastante, incluso por correo electrónico. Y les decía yo, todo inicia con una idea. Una idea que es una representación, una imagen, una percepción de un mundo espiritual que a veces desconozco. Porque digo, ¿será que esto es así? Y me estoy teniendo una percepción de algo. Luego esa idea se convierte en una costumbre, o sea, una moda, una rutina. Entonces estaba pensando en lo que dice la Biblia en Deuteronomio 18, que cuando Moisés le dice al pueblo de Israel y Dios le entrega la tierra prometida a Dios a ellos, él les dice, tengan mucho cuidado con algo. Y es que la gente que vive en esa tierra que se llama Canaán, tiene costumbres, modas, rutinas, hábitos, pero tiene un apellido de esas costumbres terribles. Y me llamó la atención porque hay costumbres que son buenas, claro, pero hay costumbres que son terribles, que inician ¿dónde? En una idea. Entonces, esta costumbre se convierte en una tradición. Y pensé que es una tradición. Bueno, una tradición es un evento de comunicación sociocultural que se da de generación en generación. O sea, yo lo paso, no solamente me quedo con él, yo lo paso a otra generación. Y esa tradición se convierte en entretenimiento. Y entonces llegué a la conclusión, todo comenzó con una idea, costumbre, tradición y entretenimiento. El asunto que cuando el culto oscuro se vuelve entretenimiento, para mí es la cúspide del error. Cuando una sociedad empieza a poner lo oscuro, la violencia, el disfrute del mal, la perversión y la adoración de la oscuridad como entretenimiento, ahí llegamos a la cúspide del error. Ahí yo sé que hay una degradación de los valores en la sociedad. Entonces, las ideas que son tan pequeñas hay que ponerles atención, porque un canal de televisión, un medio de comunicación, una forma de entretenimiento pudo haber comenzado con algo positivo, algo bueno, y en el camino se pudo haber distorsionado poco a poco hasta caer en lo que ahora. Entonces, digo yo, hay que revisar en los medios de comunicación qué fue, dónde inició esa idea o cuál fue el origen de esa idea. Y cuando miro lo que transmiten, digo yo, hay una degradación de los valores realmente. Por eso postulo lo que hace Canal 10, lo que hace Entre Amigos, enaltecer lo que beneficia y lo que edifica al pueblo hondureño. Bueno, a propósito de lo que usted comenta, usted decía que el ser humano es inteligente por naturaleza y únicamente tiene que desarrollar la habilidad para producir ideas y llevarlas a la práctica. Tantas buenas ideas que luego se han pervertido en el camino. Por ejemplo, yo estoy seguro que los chinos, cuando inventaron la pólvora, nunca pensaron en que iban a después fabricar armas promovidas por ello. Albert Einstein, cuando la partición atómica, nunca pensó que iba a haber una bomba con tal poder destructivo. Es decir, hay ideas que puede ser que surjan en el lado positivo y terminen en el otro extremo. También hay que controlar a aquellos que llevan esa agua a un molino que no nos conviene, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver más con el propósito del hombre. Cuando el hombre no entiende que tiene un propósito divino, entonces vive en despropósito.
y entonces esta capacidad que tiene en su cerebro la utiliza para algo que no es productivo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia de Adán y Eva, nosotros sabemos que ese potencial que Dios les dio fue extraordinario. Revisemos solamente rapidito. De Génesis capítulo 3 para atrás, cuando no había caído, en la mente, el potencial de inteligencia del hombre, el hombre labraba la tierra, era productivo y vivía pleno. Ahí no había insomnio, ahí no andaba haciendo calaveras en los árboles, ahí no tenía de antidepresivos, pero cuando peca del capítulo 3 para allá, la primera idea que tiene el hombre, ¿cuál es? Es precisamente tener temor de Dios. Segundo, Caín mata a otra persona, ideas. ¿Ves? Se volvieron un hecho real. Después la Torre de Babel, que eso quería compartirle, que sé lo que usted lo sabe, pero me llamó bastante la atención en Génesis capítulo 11, versículo 4. Dice que ellos dijeron, vamos a construir una ciudad, lo que usted está diciendo. El hombre tiene un potencial de crear proyectos. Solo el hombre le puede poner límites. Está muy bien hasta ahí. Pero lo segundo dice, vamos a crear una ciudad que llegue hasta el cielo. O sea, el hombre confronta a Dios con sus ideas. Tercero, dice, nos haremos famosos cuando lleguemos hasta el cielo. El hombre levanta un culto hacia sí mismo y no hacia Dios. Entonces ahí el poder de las ideas, dentro y fuera de Dios. Entonces yo prefiero estar en esas ideas dentro de lo que Dios quiere, porque van a ser de bendición y de beneficio para todos. Fuera de Dios vamos a estar viendo un montón de cosas, muertes, vamos a estar viendo suicidios, vamos a estar viendo personas que sufren constantemente. Entonces yo creo que es muy importante lo que usted está mencionando. Ahora, me llama la atención el hecho de que usted, dentro de toda esta tesis que tiene, comprobada en algunos casos, no sataniza todo lo que ocurre en el mundo. Es decir, hay cosas muy buenas, Sí. no, porque suele ocurrir que a veces uno se vuelve fanático de las cosas negativas y después ve algunos dibujos animados que no tienen nada que ver con el lado oscuro y ya la gente dice, esos son del diablo. Sí, sí. Y no es así, no todo es del diablo, ¿no? Hay Así cosas es. que debemos aceptarlas con agradecimiento incluso. Sí, y con la inteligencia también de lo que es el sentido común también. Yo me divierto viendo programas de televisión, aunque soy muy selectivo. Permito que otros miren, le decía precisamente a quien me acompaña, que yo no ando por todos lados. Si voy a visitar a un familiar y está viendo televisión, no mires eso, que tiene esto, porque si no le voy a caer mal a todo mundo, Claro. no voy a ser productivo, y Dios me permite tener los momentos en que puedo reeducar, si se pudiera llamar así, pero no ando viviendo en un fanatismo, porque eso no es productivo en ningún sentido. Todo esto surge en el marco contextual de que usted pertenece a un ministerio de origen cristiano, ¿no? Y producto de ahí empezó esta preocupación por ver la degradación. Sí, yo creo que nosotros revisamos muy bien qué es lo que nosotros estábamos viviendo en Dios, porque el asunto de pensar en una religión o si podríamos estar siendo esto o lo otro, es que se cae siempre en errores. Entonces, el apellido que nos ponen, ¿verdad?, de acuerdo a una denominación, no asegura que nosotros estemos viviendo en lo perfecto, porque Cristo vino a establecer un reino y no una religión o una denominación. Entonces, cuando yo me establezco ahí, en que vengo a recibir el reino de Dios, entonces vengo a entender un montón de cosas. Por ejemplo, Jesucristo mencionó algo muy importante y Él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, lo que se hace un hecho real cuando lo hablo, primero fue engendrado adentro. Y siguió diciendo más adelantito, 3 capítulos más adelante, Él dijo, porque por la boca, dice, sale lo que está en el corazón. Y dice una disertación impresionante. Él dice, porque en el corazón se encuentran los homicidios, o sea, las ideas de homicidios están ahí, las ideas de adulterio están ahí, las ideas de malos pensamientos y de brujería están ahí. Entonces, ¿por qué dimensiono esto? Porque esas frases de malos pensamientos que están en el corazón solamente me indican que las acciones o las ideas que yo voy a hacer reales están primero hechas adentro y después se convierten en hechos reales en el mundo físico. Entonces es bien importante que nosotros le pongamos atención a eso. Por eso él mencionaba, si ustedes miran a alguna mujer, dice, para codiciarla, ya adulteraron con ella en el corazón, porque yo hago primero las cosas adentro y después se hacen hechos reales en lo físico. Es bien importante esto porque nos va a ayudar a revisar adentro. La religión no mejora adentro, la religión solo trata de mejorar afuera, viviendo algo falso, pero realmente cuando yo recibo el reino, yo mejoro adentro y lo que acciono obviamente va a ser de bendición
sin ambigüedades, porque como usted mencionaba, a veces nos presentan cuestiones educativas, cuestiones nobles, pero tiene una ambigüedad porque la moral o lo espiritual de esa persona es contrario a lo que Dios establece. Entonces nos lleva a ponerle un filtro, que es lo que usted mencionaba al principio. En definitiva, pues hay que buscar una sanación interior, ¿verdad? Que eso únicamente se encuentra a través de la aceptación de que existe un Señor Jesucristo y que en consecuencia todos somos hijos del Padre. Y luego lo que exterioricemos será seguramente cosas positivas para beneficio de todos los demás. Así es. Por eso estamos indicando que lo que usted mencionó, cuando venimos y reconocemos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Y ahí es donde viene a ocurrir lo que yo le mencionaba fuera de cámara. Ocurre una metanoia en nuestro interior, que es que yo estaba caminando de una manera que creía que era la correcta. No, yo digo, esto es lo que yo tenía que vivir. Pero cuando conozco del Señor, digo, no, eso estaba malo. Esas ideas que yo estaba exteriorizando son incorrectas. Me retracto delante de Dios de estar equivocado y tomo el rumbo correcto. Entonces Dios quiere que ocurra eso, un cambio de mente, un cambio interno, para que lo que manifestemos esté de acuerdo a lo que el Señor desea. Licenciado Pinto, el tiempo se nos terminó, pero ha sido muy amable en comentarnos estos proyectos y estaremos pendientes del próximo libro. Sí, adelante, ¿verdad? Ahí vamos a estar aquí para promoverlo también. Muchísimas gracias. Y a usted por la compañía de siempre, si Dios lo permite, el próximo fin de semana nos volvemos a encontrar. Que la paz esté muy bien.